un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo que te puedes suscribir al podcast Lo que queda del día y también al podcast Hoy en el Mundo con los titulares que mueven al planeta. Estamos grabando junto a Ulises Aldea, yo soy Paula Molina y esta tarde, en este episodio tenemos la conversación con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que habla de cruzar la vereda y plantear un acuerdo en algunos temas para el país con un horizonte de 30 años. Hablamos con Tomás Bodanovich y también conversamos con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, sobre varios temas en la agenda. La nota de protesta del gobierno de Chile tras las declaraciones en Argentina sobre el estrecho de Magallanes, la candidatura de Michelle Bachelet, reforzada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y las negociaciones con Estados Unidos. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Varias materias internacionales están en la conversación por estos días en Chile, las negociaciones con Estados Unidos, los sondeos preliminares en Naciones Unidas y la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General. Tendrá reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la ex primera mandataria chilena. Y el estrecho de Magallanes, una vez más, escenario de diferencias con Argentina, diferencias de las cuales Chile tiene que salir a refrendar su soberanía. De todo eso y más vamos a hablar a esta hora con Edgardo Riveros, es ex subsecretario de Relaciones Exteriores, director del Centro de Estudios en Política Internacional de la Universidad Central. Edgardo, muy buenas tardes, bienvenido a Lo que queda del día. Muy buenas tardes, Paula, un placer conversar con usted, a sus órdenes. Bueno, hay varios temas, pero partamos por el estrecho de Magallanes. Esta es una situación que llama a una nota de protesta de parte del gobierno chileno, aunque las declaraciones no representaban oficialmente al gobierno argentino. Pero este es un entrevero entre dos presidentes, además, que deberían tener cierta afinidad, ¿no es cierto? José Antonio Kast con Javier Milei. De hecho, se reunieron, las primeras reuniones que tuvo el presidente José Antonio Kast recién elegido. ¿Cómo evalúa la reacción, la actuación del gobierno chileno frente a este impasse? Bueno, en primer lugar, creo que fue conveniente, necesario además, la protesta que señaló Chile ante las declaraciones de un alto oficial de la Fuerza Aérea Argentina, el más alto oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Por lo tanto, creo que eso era necesario y era lo que defiende lo que es la posición y el interés nacional nuestro, y eso ha tenido una respuesta de la Cancillería argentina que a mi juicio es importante y hay que acogerla como positiva. El punto central está dado en el hecho de que Chile con Argentina tiene definidas sus fronteras mediante tratados internacionales, y en este caso específico el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad del año 1984, que fue fruto de la mediación papal para resolver el tema del Beagle, pero que hace una referencia específica en el artículo 10 a el tema del estrecho de Magallanes. Ambos tratados, el de 1881 y el de 1984, consolidan ciertamente lo que es la soberanía de Chile sobre el estrecho, toda vez que así queda establecido en el artículo 2 del Tratado de 1881 y, como dicho, refrendado, reafirmado en el artículo 10 del Tratado de 1984. De tal manera que esto no debiera ser fruto de o objeto o fuente de ningún comentario de autoridades de cualquier naturaleza, porque esto está definido a través de tratados internacionales. Y esto demuestra una vez más la importancia que para un país como Chile tiene el respeto al derecho internacional. Y exigir respeto y cumplir también, porque los dos elementos son centrales para poder defender nuestros intereses. Fíjese usted que Chile, todas sus fronteras terrestres, la tiene definida a partir de tratados internacionales. 1881 con Argentina, 1904 con Bolivia, 1929 con Perú. De tal manera de que esto es una demostración clara de que
de lo que tantas veces se ha señalado como política de Estado, de que Chile tiene como uno de sus ejes articuladores de la política internacional el respeto al derecho internacional, y entre ellos el respeto a los tratados. Ya, sin embargo, esta situación del Estrecho de Magallanes no ocurre por primera vez con Argentina, ¿no? En distintos niveles hay una conversación que desde Argentina se intenta empezar a abrir respecto al estrecho. Entonces, ¿qué tendría que hacer Chile ahora? ¿Aceptar la aclaración? ¿Cerrar completamente el episodio? ¿Abrir una conversación estratégica con Argentina sobre el extremo austral? En absoluto abrir un proceso, porque la propia declaración de la Cancillería argentina parte con eso. En su primer párrafo señala que esta es una cuestión definitiva, que está definida por los tratados de 1881 y de 1984, lo señala expresamente, y que esos tratados no solo están vigentes, sino que definen de manera permanente la situación. Entonces, creo yo que desde ese punto de vista tenemos que asumir que existe un compromiso mutuo por respetar los tratados internacionales que definen nuestra situación territorial. Ya, o sea, nos quedamos con esto, pero ¿es posible que Argentina vuelva a levantar de distintas maneras? Es que no digamos Argentina, hay personeros y los van a ver en reiteradas ocasiones, a lo mejor, y ojalá que no fuera así. Los jefes de Estado tienen que ordenar, y en eso obviamente que es importante que el presidente Milei también ordene a sus diversos actores en lo que es el comportamiento que tiene que haber en esta materia. Pero no digamos que es la actitud de Argentina, del Estado, cuando hay personeros, algunos, como digo, en este caso, y por eso que mereció, creo yo, la protesta por parte del gobierno de Chile, que tienen una jerarquía, y una jerarquía no menor, porque es además en las Fuerzas Armadas, que en un momento determinado hacen comentarios claramente inconvenientes, innecesarios además, y que no se ajustan a lo que son los acuerdos que existen entre ambos países. Pero por eso que es tan importante asumir lo que es la declaración de la Cancillería argentina en este episodio. Ya, o sea, nos quedamos con eso. Solo una pregunta más, pero antes había sido el jefe del servicio de hidrografía naval, ¿no es cierto?, bajo Boric. Sí. Entonces la pregunta es, claro, ¿qué está pasando con esta que usted dice, claro, no hablan de manera institucional, pero hay una conversación uno podría entender que hay algún tipo de ruido entre las Fuerzas Armadas argentinas respecto al estrecho? No llegaría a señalar una situación de esa envergadura. Creo que en estas materias la diplomacia y el derecho tienen que ir juntas, y vuelvo a reiterar lo que les señalaba al comienzo: para nuestro país lo esencial es el respeto al derecho internacional, porque nosotros somos un país que basamos nuestras relaciones internacionales en principios y reglas. Es cierto que usted está señalando en la introducción el tema con Estados Unidos, que hay estados que son poderosos, que tienen durante un tiempo a gobernantes que no son personas que atesoren estas reglas y principios, actúan unilateralmente, y vemos el efecto y el impacto desorientador, de incertidumbre que generan en el mundo. Entonces, esta es una demostración más que lo que debiéramos exigir y colocar en el centro de nuestra postura en lo que son las relaciones internacionales, que todo esto tiene que estar basado, todas nuestras relaciones, todos nuestros elementos de vínculo tienen que estar basados en reglas y principios mutuamente compartidos y acordados. Chile con Estados Unidos, por ejemplo, tiene un tratado de libre comercio que ya tiene 22 años, que ha funcionado adecuadamente, que además plantea una balanza comercial tenuemente favorable a Estados Unidos, no es siquiera favorable a Chile, y sin embargo vemos que unilateralmente se produce el cuadro que estamos observando, y que, bueno, veamos si las conversaciones que se están desarrollando llevan a un buen puerto, porque todo esto parte del hecho de que entre Chile y Estados Unidos hay un tratado de libre comercio que debe ser respetado. ¿Y cómo ve esas conversaciones? ¿Cuál sería un buen resultado para Chile? Mire,
no sería un buen resultado que Chile retrocediera del hecho de que ese tratado estaba en régimen. Y por lo tanto, incluidos los productos que ahora están con el 12,5% y que estuvieron en un momento con el 10%, ya ahí había una vulneración porque esos productos, en su inmensa mayoría, no la totalidad, debieran gozar de arancel cero en su entrada a Estados Unidos, como lo hacen los productos que Estados Unidos exporta a Chile. Chile no ha retaliado, no ha subido los aranceles en los términos que Estados Unidos los ha estado aplicando unilateralmente. ¿Por qué? Porque a Chile lo que le interesa es que el Tratado de Libre Comercio del año 2004 se cumpla. Y Chile tiene Tratado de Libre Comercio que en definitiva implican una certeza de relación comercial de la mayor cantidad de productos, porque Chile tiene no solo tratado de libre comercio, tiene tratado de complementación económica, tiene tratados de alcance parcial, y todo ello implica que más del 70% de nuestro comercio exterior está basado en reglas, está basado en principios. Entonces, por cierto que a Chile le interesa que eso se cumpla, porque es la única manera de tener certeza. Piense usted lo que es el impacto para los salmoneros chilenos, para los productores de uva, para los productores de vino, de fruta fresca, entre ellos cereza, arándano, etcétera, que hicieron sus inversiones, miraron el mercado estadounidense como objetivo, basado en reglas mutuamente acordadas, y que de repente o repentinamente el gobernante norteamericano, dentro de su primer año y medio y ya en los primeros meses, decide unilateralmente colocar estos aranceles, y por supuesto no solo respecto a Chile. Entonces, por eso que hay que tener cuidado también en la forma en cómo uno se relaciona con los referentes que existen. O sea, creo que aquí el interés nacional obliga a tener una fluida y amplia relación con diferentes estados, no alinearse con ninguno de los estados que tienen sus propias disputas, entre ellos muchas veces incluso se entienden, y los efectos los sufren otros estados que no tienen el mismo poder ni económico o militar. Por eso que lo que defiende a los estados como el nuestro, lo dijo muy bien además el primer ministro canadiense, ¿no?, que en esta materia ha estado extremadamente claro, categórico, de que los estados que no tienen ese mayor poder, lo único que les permite mantener los equilibrios, las certezas y las simetrías es que se respeten las normas y las reglas que se han acordado. Sí, estuvo como pitonizo casi el primer ministro canadiense. Edgardo, nos queda un minuto a usted y a mí. Y quiero aprovechar de preguntarle por las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que le reafirma el apoyo a la expresidenta chilena Michelle Bachelet tras los últimos estos sondeos preliminares en Naciones Unidas. ¿Qué tan importante es el gesto de Claudia Sheinbaum? Y cómo ve la discusión que se abre en Chile, no es misterio que se ha planteado desde los partidos de gobierno, incluso desde algunos políticos, que se debería retirar la candidatura de Michelle Bachelet. De hecho, ese fue el argumento, ¿no es cierto?, del gobierno de José Antonio Kast para retirarle el patrocinio, que no le veía expectativas de triunfo. ¿Cómo ve el gesto de Sheinbaum y el momento en el que está esa candidatura? Lo califico de importante, de significativo y también de oportuno. Creo que la presidenta de México da en un punto muy importante, porque no solo señala el respaldo de México que lo mantiene y sigue constante, sino que hace un resumen muy manifiesto de los atributos que justifican la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Y eso es muy significativo, porque México junto a Brasil son los estados que no solo apoyan, sino que sostienen la candidatura de Michelle Bachelet. Lamentable ha sido que el Estado de Chile, que el gobierno de Chile, no el Estado de Chile, el gobierno de Chile, el nuevo gobierno de Chile haya restado el apoyo a esta candidatura, porque sin lugar a duda eso ha significado, querámoslo o no, un perjuicio para
la aspiración, porque ha habido que dar explicaciones de por qué el gobierno de Chile ha retirado ese apoyo. Pero, en fin, yo creo que lo que aconteció hoy día es un elemento importante en un proceso que está en desarrollo, por cierto, que tiene sus problemas, que tiene sus desafíos, que tiene sus dificultades, pero es un proceso que tiene sus propias dimensiones y que, bueno, hay que esperar cómo se van desarrollando los acontecimientos paso a paso. Muy bien, Edgardo Riveros, muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa. No, para mí es un placer, Paula. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ex subsecretario de Relaciones Exteriores y director del Centro de Estudios en Política Internacional de la Universidad Central, Edgardo Riveros, en Cooperativa. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y seguimos con la información en Lo que queda del día en Cooperativa. Llama la atención durante esta semana la presentación de los alcaldes de Maipú y de Providencia, alcaldes de signos políticos muy distintos, Tomás Bodanovich del Frente Amplio y Jaime Velorio de la UDI, llamando a construir acuerdos en 7 áreas prioritarias para los próximos 30 años. Se quieren superar la confrontación política, el ciclo de las elecciones presidenciales, elaborar una mirada que trascienda cada administración. No han estado libres de críticas. Conversamos a esta hora con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, en Lo que queda del día. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Hola, Paula, muy buenas tardes a ti y a todos quienes nos están escuchando desde distintos lugares del país. Así es, para todo Chile y el mundo, alcalde, aquí en Cooperativa. Pero voy a partir preguntándole por la comuna, por lo más chiquitito, y por las lluvias, porque yo sé que las precipitaciones son poquitas, pero en Maipú siempre están atentos cuando cae agüita. Así que, ¿algún tipo de preparación especial, alcalde? Siempre sufrimos, sí, por cierto. Sí, todos los equipos desplegados en estado de alerta. Mañana se supone que cae la cantidad más importante. No es suficiente para generar ningún tipo de alarma en la población, ni mucho menos, pero de todas formas tenemos a todos los equipos desplegados, los contratos, las maquinarias y todo disponible ahí en caso de que caiga más agua de la presupuestada, que tengamos una buena capacidad de respuesta como municipio. Ya, eso en lo del minuto a minuto. Pero precisamente lo que usted ha hecho con el alcalde Velorio es plantear un documento que va en el sentido ya no del minuto a minuto, día a día, ni del gobierno a gobierno, sino en un horizonte más extenso, ¿no? Y ya se ha estado circulando en los medios de comunicación, ya han estado dando entrevistas y ya han surgido además algunas reacciones. Así que quiero partir preguntándole en general la acogida, la reacción que usted ha visto para esta propuesta de acuerdo con alguien de signo político muy distinto, ¿no es cierto? Yo esta mañana le preguntaba al senador Mirosevich, él dijo que los apoyaba con todo, más o menos, pero me gustaría saber cómo evalúa usted, cuáles han sido los más fuertes apoyos y las más fuertes críticas también. Sí, mira, yo creo que es un acto político bien inusual que una persona del Frente Amplio de la UDI firme una carta conjunta pensando en el futuro de Chile. No es algo que suele darse, menos en el contexto político actual, pero es precisamente, yo creo, el escenario actual, que también es inusual, donde a mi juicio la democracia liberal está bajo serias amenazas y riesgos que no había estado probablemente los últimos años, producto de regímenes autoritarios, de derivas más populistas o demagogas, de la incorporación de nuevas tecnologías y uso de inteligencia artificial. Yo creo que tenemos un sistema democrático liberal que está bajo amenaza y en riesgo. Y eso yo creo que requiere de cambiar quizás el eje de la conversación a la recriminación permanente, a la polarización, a la confrontación, a la dinámica un poco de estos ataques cruzados, mirada cortoplacista, y ser capaces de levantar una mirada para pensar Chile en términos más amplios de cara a los próximos 30 años y abrir una conversación también programática sobre 7 ejes, en este caso, que a nosotros nos parecen fundamentales. Yo creo que en muy buena hora esta carta fue muy bien recibida, de manera bastante transversal. Fue valorada desde el presidente Boric hasta Evelyn Matei, pasando por Ignacio Briones, el exministro Grau, la exministra Toá, entre muchísimas personalidades de todo el espectro político, pero también más allá del espectro político. Nos ha escrito gente del mundo de la academia, de la sociedad civil, del mundo social, del mundo empresarial, y yo creo que eso es una muy buena señal. Por cierto, también han habido críticas, y yo creo que es propio también de personas que entienden la política de otra forma. Pero yo creo que es importante que en el contexto actual que estamos enfrentando como sociedad y a nivel bastante global, seamos capaces no de esconder nuestras diferencias y pensar que Jaime Velorio y Tomás Bodanovich se mimetizan porque hoy día piensan igual. No, tenemos probablemente una visión de sociedad que es profundamente distinta, entendemos el rol del Estado de forma distinta, pensamos sobre las desigualdades de manera distinta,
pero también entendemos que hay ciertas agendas que tenemos que tener mínimos comunes porque necesitamos que trasciendan como políticas de Estado y no se reinicien cada 4 años en cada cambio de gobierno. Ya, lo que llama la atención, entre otras cosas, bueno, hay varias cosas llamativas porque es distinto a lo que estamos viendo en el día a día de la política en Chile, pero en general hay una conversación que tiene que ver con de qué manera la izquierda o el progresismo o la oposición incluso se articula, se repiensa después de una derrota electoral que lleva a un presidente de un signo tan distinto al de Gabriel Boric a la moneda, ¿no? Entonces hay una conversación que pasa por quién toma el liderazgo en la izquierda, de qué manera la izquierda tiene que repensar sus banderas, representar mejor a las clases medias, a las clases trabajadoras, en fin. Esta propuesta de un acuerdo en común con distintas fuerzas políticas, para ustedes más importante eso para Tomás Bodanovich que pensar en cómo se rearticula el progresismo, la izquierda, con quién se alía el Frente Amplio, en fin, esos temas? Yo creo que van de la mano. Déjame responderte primero como ciudadano y luego quizás como alcalde. Como y después como militante, son 3 preguntas. Claro. No. A mí me aburre mucho, me asfixia y mi desesperanza la performance política que estamos viendo el día de hoy. Creo que es un debate inconducente, tóxico, sobre temas que son completamente irrelevantes, sumamente polarizantes, y a mí eso como ciudadano me distancia mucho de la conversación pública. Y yo creo que quienes tenemos una mirada crítica del fenómeno al cual está sometido hoy día la política, tenemos el deber no solo de criticar esas formas de ejercer la política, sino que también de presentar una alternativa distinta y ejercer una alternativa. Y esta carta yo creo que busca cambiar el eje de la conversación en esa dirección. ¿Quién sabe hoy día o dónde se está discutiendo cuál es la mirada del progresismo sobre el sistema político que requiere Chile para los próximos 30 años? O sobre cómo entendemos los procesos de modernización del Estado, o la reforma del empleo público, o cómo estamos pensando una política de largo aliento en infraestructura para combatir la crisis climática, o las políticas de infancia, o el uso de inteligencia artificial en los modelos de gobernanza, entre otros. Para mí esas discusiones son fundamentales, son sustanciales para el desarrollo del país. Creo que cada sector político tiene el deber de dejar el cagüín semanal de lado y empezar a poner esos temas sobre la mesa, con propuestas, con estudios, y evidentemente, si queremos viabilizar que esas reformas o esos cambios ocurran, tenemos que tener la disposición de cruzar la vereda con quienes estén dispuestos también a cruzarla, que ojo, no es toda la derecha, gran parte de la derecha ha sido muy crítica a esta carta y tiene una forma de ejercer política diaria que es radicalmente distinta al espíritu de esta carta. Pero sí existe parte de la derecha y sí existe parte del progresismo que estamos disponibles para pensar estrategias de desarrollo país a largo plazo. Hay otras materias donde probablemente vamos a disentir si tenemos miradas de sociedad que son contrapuestas en muchos ámbitos. Pero te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo bien concreto en términos de infancia. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer el programa de infancia que se desarrolla en la Municipalidad de Renca, que se llama Crecer en Renca, que es un programa de intervención bastante integral en la vida de los niños y niñas que crecen en Renca. A mi juicio, una de las mejores políticas de infancia que se han desarrollado en Chile y proviene de un municipio. Yo creo que una persona como Jaime Belolio y también como yo podemos valorar esa iniciativa y podemos querer escalarla a nivel nacional con presupuestos del Estado. ¿Por qué tendríamos que negarnos la posibilidad de conseguir un acuerdo en esa materia de una política de infancia que es probablemente la más incidente en el futuro de Chile? Sencillamente porque no estamos dispuestos a abandonar nuestras trincheras y queremos reafirmar nuestras convicciones. Yo no cedo en mi reflexión política, yo no tengo convicciones más blandas porque estoy dispuesto a ir a conversar y acordar con otros. Y ni le pido al adversario que lo tenga. Yo creo que esto no se trata de una moderación por moderación o un acuerdo por el acuerdo. Yo pretendo que cada persona reafirme su mirada y su modelo de sociedad y sea coherente con aquel, pero también entender que para que las cosas ocurran y perduren en el tiempo, tenemos que estar dispuestos a ceder, a acordar y a entender que el futuro de Chile demanda más de su clase política que estar permanentemente confrontando en temas irrelevantes o artificiales más que irrelevantes y empezar a pensar agendas de futuro con mayor altura de mira. Y creo que el ejercicio que hemos desarrollado con Jaime es una invitación también a nuestros pares a someterse un poco más en esa lógica. Le podría preguntar por un tema irrelevante como de cagüín semanal y uno relevante también, porque depende de la semana también. La propuesta de reforma constitucional parecía un tema bien importante, digamos. Quiero decir, sí, no toda la agenda está concentrada en cuestiones... permíteme corregirme, Paula. Sí, yo creo que ya. Más que irrelevantes son abordados de manera superficial. Voy a poner un ejemplo. El derecho a la mujer sobre su cuerpo y su derecho sexual y reproductivo y el derecho al aborto es un tema muy relevante. Ahora, que se lo trate de banalizar llevando la discusión hacia hay que forzar a una madre a escuchar el corazón,
Eso me parece que es superficial, eso me parece que es irrelevante. Por cierto que la problemática y la discusión sobre el aborto es sumamente importante y necesaria, pero creo que se lleva la conversación a algo superficial y irrelevante. Por ejemplo, la reforma de seguridad o cómo combatimos como sociedad el crimen organizado me parece sumamente relevante y serio, y esperaría de la clase política tomar decisiones en base a evidencia, buscar acuerdo amplio, buscar realmente políticas públicas que aborden el problema, pero cuando trasladamos la discusión a un estado de sitio de 240 días, para mí lo que se busca es más polarizar la conversación pública de forma irrelevante y superficial que abordar seriamente agendas que sí son importantes para Chile. Entonces, no creo que estemos discutiendo sobre temas irrelevantes, pero sí lo estamos haciendo con un nivel de superficialidad e inconducencia que es bastante grave. Ya, o sea, temas importantes, pero las miradas son o provocadoras o apuntan a cuestiones que no son lo fundamental de los temas que están allí en el debate, en la conversación y que tenemos que abordar. Le entiendo eso. Ahora, ¿cómo se baja el acuerdo, la carta? ¿Cómo pasa de las intenciones, del papel a políticas públicas o a políticas que se puedan impulsar desde los municipios? ¿En qué se puede traducir el acuerdo? Sí. Yo creo que este es el gran desafío. ¿Cómo hacemos que esto no quede en una bonita declaración de intenciones en la editorial del Mercurio, claro, y se convierte en un cambio práctico? Yo creo que hay varias vías distintas. Por un lado, nosotros estamos teniendo ahora con Jaime distintas reuniones. Por ejemplo, nos vamos a reunir con la rectora de la Universidad de Chile y el rector de la Universidad Católica. Nos vamos a reunir con distintos centros de pensamiento, con fundaciones, para ver cómo encauzamos esto en un seminario, en constitución de comisiones participativas, en elaboración de propuestas y documentos. Y yo creo que esa es una vía importante para generar reflexión, propuesta y ver puntos de encuentro sobre temáticas que para mí son muy relevantes. También yo creo que es una invitación al actual gobierno. Hoy día el gobierno, por ejemplo, está proponiendo una reforma al empleo público y para ello ha conformado una comisión. El cómo se conforma esa comisión, si se hace parte o no al mundo social, al mundo de los trabajadores, al mundo de los municipios que hemos sido excluidos, con qué porcentaje se busca generar acuerdos en esa comisión. Acuerdos mayoritarios apoyados por el 80 o 90% de sus integrantes o acuerdos que cuenten con el respaldo de la mitad más uno. Eso va a determinar mucho la legitimidad, la durabilidad de una reforma que es profundamente urgente y necesaria. Yo creo que he sido de los que más he hinchado con este tema de la necesidad de generar una reforma al empleo público. Pero yo quiero una reforma al empleo público legítima y que nos pueda durar 20 o 30 años y no una reforma al empleo público que busca darse unos gustitos para que el próximo gobierno la venga a desarmar en 4 años más, porque eso no nos sirve. Y pensando en el ejercicio de futuro gobierno, yo creo que sí es posible, por ejemplo, que un futuro presidente o presidente de la República pueda conformar comisiones paralelas, muy similar a lo que puede ser un centro de gobierno, delivery unit, que son modelos de gobernanza que nosotros tenemos en Maipú, de establecer ciertos temas prioritarios, de conformar comisiones realmente legitimadas transversalmente con representación de los distintos mundos, que poner como, por ejemplo, como regla que solo se tome como acuerdo aquello que cuenta con el respaldo de más del 80% de los integrantes de la comisión, que se busquen pisos comunes y que haya un compromiso con las autoridades del Poder Legislativo para que luego eso decante en proyectos de ley. Uno pudiese gobernar con ese espíritu o también puede gobernar con el espíritu que vimos, por ejemplo, en la última megareforma económica, que yo creo que más que un ánimo de generar acuerdos amplios y duraderos, se buscó sacar la reforma lo más parecida posible a la postura inicial de un gobierno con las mayorías justas y necesarias. Yo creo que hoy día Chile demanda un tipo de política distinta al que se está haciendo y yo espero que lo levantemos, por cierto, a mediano o largo plazo con la constitución de comisiones, trabajo con universidades y pensando en dinámicas que levanten los próximos gobiernos, pero también a través de una invitación súper concreta al actual gobierno que está ejerciendo el poder, que ojalá abrace estos principios y aproveche una oportunidad tan importante como por ejemplo la reforma del empleo público, de comenzar a construir acuerdos más amplios y legítimos que puedan perdurar de mejor forma en el tiempo. Ahora, en los gobiernos hay gobiernos más hacia el centro, más abiertos hacia la oposición, hay gobiernos de todos los cuños. Y plantear esto en los inicios del gobierno de José Antonio Kast, que tiene claramente una agenda que tiene una ideología marcada, está a la derecha, de la centro-derecha chilena, podríamos decir, o de la derecha tradicional. Da la impresión de que están planteando la posibilidad de los acuerdos, quizás en el escenario menos favorable para ellos, no porque el gobierno no esté abierto en algún momento al diálogo, sino que porque es un gobierno que, lo he dicho varias veces, existía otra opción y la gente votó por la nuestra y nosotros tenemos que echar a andar nuestra propia agenda.
Sí, pero yo creo que eso es una mirada cortoplacista. Yo creo que Chile en general tiene una tradición de acuerdos. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, la política sobre hidrógeno verde que impulsó el presidente Piñera, el Plan Nacional de Infraestructura que impulsó el presidente Boric, la posibilidad que tuvimos de darnos una reforma de pensiones sin ir más lejos, liderada por la ex ministra Janet Jara. Chile venía demandando una reforma de pensiones hace más de 15 años. Y yo creo que por voluntades que no estaban dispuestas a ceder en sus principios o en su reforma ideal, no había posibilidad de llegar a acuerdo que destrabara este problema. Y tuvimos en el ciclo político del gobierno anterior, primero un gobierno que estuvo dispuesto a ceder bastante, alejándose de su reforma óptima, pero buscando un acuerdo, y también una parte de la derecha, seamos bastante claros, en Chile Vamos, que sí estuvo dispuesta a ceder y acudir a ese acuerdo, y otra parte de la derecha, representada por el Partido Republicano, que no estuvo dispuesta a acudir a ese acuerdo. Y ahí yo creo que marcamos formas de hacer política que son bastante distintas. Algunos que entendemos que para todo cambio se requiere de un acuerdo, y si no cedemos, sencillamente nos quedamos en un inmovilismo que es preocupante para Chile, y otros que prefieren reafirmar sus convicciones permanentemente, pese a que eso signifique que el país no se mueva en ninguna dirección. Yo al menos creo, y es un aprendizaje que he tenido en el ejercicio de la gobernanza como alcalde, y que creo que también ha tenido Jaime Belolio, que para que las cosas sucedan en un país y en un sistema democrático hay que alcanzar acuerdos, y si queremos que estas perduren en el tiempo, estos acuerdos tienen que ser lo más amplios y legítimos posibles. Muy bien. Alcalde Tomás Bodanovich, se nos acaba el tiempo, habría más que conversar, pero le agradecemos los minutos con Radio Cooperativa. No, muchas gracias a ustedes. Te mando un abrazo grande a ti y a todos quienes nos escuchan en Chile y en el mundo, como dijiste. Sí, muy buenas tardes, hasta la próxima. Vale, chao, chao. Continuamos en lo que queda del día, donde nos gustan las galletas. ¿Te comerías una galleta que fue alguna vez una botella de plástico? O sea, una botella hecha galleta. Investigadores de la Southern Illinois University están desarrollando unas galletas que se llaman U-Bites y forman parte de una iniciativa de la NASA que necesita formas de producir alimentos durante misiones espaciales de larga duración, donde no pueden llevar comida. La cosa es que, vamos a ver de qué se tratan estas U-Bites. No es plástico triturado convertido en galleta, no es microplástico, digamos. Se trata de tomar PET, que es el plástico habitual de muchas botellas, reunirlo con residuos agrícolas, con tallos, con hojitas de maíz, y mediante agua, oxígeno, alta temperatura y presión, descomponer los materiales en moléculas pequeñas que dejan de ser el plástico original y se convierten en materia prima para que lleguen las levaduras, las mismas que hacen el pan, y fabriquen nuevos compuestos. Son levaduras modificadas que pueden producir proteínas, grasas y otros ingredientes. Incluso hay una cepa que produce vainilla o vainillina. Y hay otra que transforma un compuesto que procede del PET, o sea, tiene su origen en el PET, en la botella, pero la transforma en beta-caroteno, o sea, además son nutritivas. Todo esto se mezcla con fibra, almidón, endulzante y quedan las galletas U-Bites, que además se imprimen con impresoras 3D. Así que no es que comas galletas de plástico. Ahora, esto no está aprobado, esto es todavía una iniciativa, un proyecto que está encargado por la NASA, es una tecnología experimental, pero hay una cuestión interesante, que esta idea de generar una galleta de lo que inicialmente fue una botella de plástico, podría eventualmente permitir generar algún tipo de alimentación para una zona de desastre, para un lugar remoto, para cualquier lugar donde sea difícil conseguir comida o gestionar residuos. Esa es la idea. Esas son las U-Bites. Así que no es convertir una botella de plástico en una galleta, sino que ir paso a paso generando la materia prima que eventualmente genere alimento. Así que los astronautas comerían galletitas que en algún momento vinieron de una botella de plástico. Y eso también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.